Hola a todos y bienvenidos al canal. Yo soy Chris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! El color típicamente asociado a la naturaleza, sin duda, es el color verde. Sils Green y Paris Green fueron los principales pigmentos verdes de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Su color brillante y rico encantó a los diseñadores de moda e interiores y usaron estos colorantes en todo, desde cortinas hasta velas. Conforme la revolución industrial avanzaba a grandes pasos, las ciudades, bajo un cielo gris contaminado, estaban cada vez más abarrotadas y oscuras. El brillo del verde de la naturaleza en los vestidos o el papel tapiz ofrecía un soplo de aire fresco. Los avances en la química hicieron que los nuevos tintes verdes estuvieran fácilmente disponibles y fueran asequibles tanto para la clase alta como para la clase media emergente. El verde se convirtió en el último grito en la moda y la decoración de la época victoriana, pero al final resultó que aquel soplo de aire era tan tóxico que mataba. En 1775, el químico farmacéutico sueco y alemán Carl Wilhelm Scheele inventó un colorante artificial de color verde esmeralda brillante y hermoso. Fue elaborado mediante un proceso de calentamiento de carbonato de sodio, adición de óxido de arsenio, agitación hasta que la mezcla se disolvió y luego adición de sulfato de cobre a la solución final. Este pigmento pasó a llamarse Sils Green. Scheele tenía sus dudas morales sobre la producción de su homónimo verde, que expresó en una carta en 1777 a un colega un año antes de la producción en masa. En resumen, estaba preocupado por la pintura y sentía que los consumidores deberían ser conscientes de su naturaleza tóxica, pero a pesar de esas preocupaciones, el pigmento entró en producción sin previo aviso, llevando su nombre todo el tiempo. Sils Green era bastante económico de fabricar y por tanto se convirtió en el tinte predilecto. Se utilizaba en papel de colores, papel tapiz, alfombras, telas, pinturas, en flores artificiales, velas, juguetes para niños e incluso en colorantes alimentarios. A finales del siglo XIX prácticamente había reemplazado a los antiguos pigmentos verdes basados en carbonato de cobre. Era el pigmento más brillante y duradero que existía, aunque debido a la oxidación del cobre se terminaba desvaneciendo con el tiempo. En 1814, otro pigmento verde llegó al mercado, el Paris Green o verde esmeralda. Paris Green era el nombre que se le dio a un compuesto con propiedades insecticidas descubierto en 1808, el acetoarsenito de cobre. Aunque se usaba para matar ratas en las alcantarillas parisinas, en un principio no se comercializó como pesticida, sino como un simple pigmento para tintes debido a su color verde intenso. Paris Green estaba destinado a ser una fórmula mejorada del Sils Green, ya que contaba con un pigmento de larga duración que no se desvanecía ni se decoloraba con el tiempo. Esto se logró añadiendo más arsénico y sí, haciéndolo aún más tóxico. Sils Green y Paris Green no fueron los únicos pigmentos peligrosos del siglo XIX. El arsénico también se usó en algunos tintes azules, amarillos y magentas. La toxicidad del pigmento hecho con verde esmeralda no se reconoció inicialmente hasta que se publicó la receta en 1822, pero no hubo una gran diferencia. El hecho de que la mayoría de la gente no entendiera o conociera la gravedad de los efectos del arsénico significó que los victorianos estaban todavía dispuestos a usar esos tintes tóxicos. Actualmente sabemos que el arsénico es una sustancia altamente tóxica que causa lesiones en la piel, vómitos, diarrea y en algunos casos cáncer. En el siglo XIX, sin embargo, era tan omnipresente como el plástico hoy en día, llegando a los dulces, el papel, los juguetes y las medicinas. Por lo tanto, que se usara como tinte para ropa y accesorios no era para nada extraño.
Con la introducción de la iluminación a gas, las paredes de color blanco y las habitaciones sencillas quedaron atrás. Se puso de moda colocar fondos de pantalla oscuros y de colores llamativos en las lámparas, abarrotar los salones con muebles y cuadros y tapizar las paredes. El pigmento Shields Green era imprescindible en decoración, e incluso en libros sobre consejos para el hogar recomendaban el verde intenso a la hora de simbolizar un hogar refinado. El papel tapiz verde creció en popularidad, tanto que sus ventas aumentaron de 1 millón de piezas al año en 1834 a 32 millones en 1874. Se estima que algo más del 50% del papel de pared verde que se vendió en Estados Unidos en la década de los 80 del siglo XIX contenía este tinte. Llegó a ser tan popular que los periódicos decían que Gran Bretaña estaba bañada en verde. Los fabricantes de textiles quedaron particularmente cautivados con el nuevo tinte, ya que el verde era un color bastante difícil de producir. Este color normalmente se lograba mezclando azul y amarillo. Un tintorero experto podía obtener buenos resultados, pero con el tiempo el color terminaría desvaneciéndose. Sin embargo, Shields Green producía un resultado excelente con un solo pigmento, aparentemente resistente al color. Tiñendo la tela de aquel vibrante tono verde, el arsénico terminó en vestidos, guantes, zapatos y coronas de flores artificiales que las mujeres victorianas usaban para decorar su cabello y ropa. Y no ayudó mucho que incluso la propia reina Victoria eligiera usar vestidos color verde esmeralda. Afortunadamente para las damas que usaban estos vestidos, sus cuerpos estaban tan cubiertos por capas de enaguas, forros, corsés y miriñaques que en realidad tenían poco contacto directo en la piel con la tela mortal. No se podía decir lo mismo de los desafortunados trabajadores que elaboraban estos vestidos. Por otro lado, las medias o los guantes eran un problema mayor que las demás prendas, contenían más arsénico que los artículos de vestir y dado que se usaban directamente sobre la piel provocaban muchas más enfermedades. En 1871, una señora compró una caja de guantes de color verde en una conocida y respetable tienda. Después de ponérselos, descubrió horrorizada que sus manos se habían llenado de ampollas. Y es que, a menos que el tinte estuviera bien sellado, las palmas de las manos sudorosas podían hacer que el tinte se extendiera sobre la piel. Las flores de papel que se usaban para decorar tales vestidos, así como los recogidos del cabello, eran muy peligrosas porque los artículos de papel a menudo contenían cantidades mucho más altas de arsénico que los artículos textiles. Conforme se incrementaba la popularidad de los productos que contenían el pigmento verde, también aumentaron las muertes inexplicables en el hogar, sobre todo en los niños más pequeños. La coloración verde se lograba con un tinte en polvo y a diferencia de otros pigmentos, el verde se desprendía microscópicamente. Este polvo irritaba la piel, los ojos y la boca al mismo tiempo que también se inhalaba. Por otra parte, cuando la humedad entraba en contacto con el adhesivo del papel tapiz, se creaba una atmósfera perfecta para que se formara gas arsina, inflamable y altamente tóxico. Las casas con humedades se convertían en un caldo de cultivo para varias esporas de hongos y éstas se encargaban de liberar el gas. Además, durante la época victoriana el aire en Londres estaba cargado de smog, es decir, contaminación en el aire que se da cuando se combina niebla con humo y otras partículas contaminantes que flotan en la atmósfera. Por ello las ventanas rara vez se abrían y por lo general no entraba aire fresco ni había ventilación en las casas victorianas, así que el polvo de arsénico que se desprendía de las telas, el papel tapiz y demás se quedaba en el interior de los hogares, provocando que las casas se llenaran de niveles extremadamente altos de arsénico. Irónicamente, cuando las personas se enfermaban a consecuencia de la toxicidad de sus casas, normalmente guardaban reposo en esos mismos espacios donde el arsénico finalmente acababa con ellos.
Durante el exilio de Napoleón Bonaparte en Santa Elena, residió en una casa en la que las estancias estaban pintadas de un verde muy vivo, supuestamente su color favorito. Recientes investigaciones realizadas de su cabello, cortado poco después de morir, revelan que estaba impregnado con arsénico a tal punto que se necesitaban dosis altamente peligrosas para lograr aquella concentración. En general se cree que la causa de su muerte fue el cáncer de estómago y la exposición al arsénico se ha relacionado con un mayor riesgo de carcinoma gástrico. Como Santa Elena tiene un clima bastante húmedo, el musgo, el moho y los hongos, creados en este clima isleño, comerían la pintura, lo que provocaría la liberación de arsénico en el aire. Pero eso solo es una teoría. Muchos trabajadores de las fábricas, los tintoreros y los artesanos que producían artículos que contenían arsénico, adultos y niños, murieron por inhalar el veneno producido por este pigmento verde. Otros sobrevivieron, pero enfrentando terribles enfermedades debilitantes como cánceres, problemas cardíacos, úlceras profundas en la piel y problemas gástricos. Los pintores se enfermaban al ingerir la pintura en sus pinceles, usando sus labios para obtener una punta afilada en el pincel. Esto también causaría envenenamiento por plomo y radio en muchos talleres de pintura. Por aquí arriba os dejo el enlace al vídeo que publiqué sobre las chicas del radio, víctimas de esta práctica y el contacto continuo con el radio. Aunque esas muertes y enfermedades no estaban directamente relacionadas con el tinte. Como ya he dicho, los efectos del envenenamiento por arsénico no eran demasiado conocidos, por lo que los síntomas se tomaban por dolencias comunes de la época. Debido a la falta de higiene y conocimientos médicos, estos síntomas eran difíciles de distinguir de las diversas enfermedades bacterianas y virales prevalentes en ese momento. Para colmo, debido a que quienes trabajaban en la fabricación o manipulación de estos productos tóxicos pertenecían generalmente a la clase más baja de la sociedad, a menudo menores, sus muertes no se informaban ni se consideraban dignas de mención. Los dueños de las fábricas y talleres reemplazaban a los trabajadores y la producción seguía su curso. Una joven pareja comenzó a experimentar inflamación en los ojos, sequedad en la garganta, dolores de cabeza y dolor abdominal. Su médico les recetó, pues podían permitírselo, tomarse unas vacaciones en un clima soleado y cálido. Cuando regresaron, el doctor fue informado de que los síntomas desaparecieron tan pronto como llegaron a su destino vacacional, pero lamentablemente reaparecieron en cuanto regresaron a su hogar. El médico sospechó que podía ser algo que había en la casa y así se lo comentó al joven matrimonio. Estos dijeron que recientemente habían decorado las paredes con papel tapiz verde y se percataron de que justo después fue cuando comenzaron a sentirse mal. En 1832, en Inglaterra, Anne, una niña de tan solo 3 años, sufría diversos síntomas que, según sus padres, tenían su origen en una enfermedad que atacaba solo a los niños. Y es que 3 semanas antes, la familia había perdido a otros 3 hijos y temían que la pequeña Anne, la menor de la familia, fuera la siguiente. El doctor Richard Turner, que atendió a la pequeña, descubrió que los 3 hijos de la pareja habían fallecido a causa de la difteria, pero a pesar de que la niña presentaba los mismos síntomas, mostraba un aspecto distinto al de los enfermos por dicha dolencia. El médico recurrió a la ayuda de su amigo y colega, el doctor Orton, para tratar de salvarla, pero lamentablemente un mes después, Anne falleció. El doctor Orton, queriendo dar una respuesta a la devastada familia, realizó una autopsia al cadáver de la pequeña, descubriendo que la culpa era del arsénico que estaba en las pinturas del papel tapiz de la casa, específicamente en el tono Silks Green. En sus investigaciones fue más allá y halló arsénico en la ropa de la pequeña Anne, por lo que consultó con algunas boutiques y fabricantes, descubriendo que en efecto el verde de moda era tan bello gracias a dicho veneno. Cuando Thomas Orton y otros médicos informaron de que los niños estaban muriendo por respirar en habitaciones decoradas con papel verde, la comunidad científica mostró su escepticismo.
Según su tesis, que no fue tomada muy en cuenta, la humedad del ambiente extraía el arsénico del tinte y su inhalación resultaba mortal para las personas más vulnerables, es decir, menores, ancianos y enfermos. Por otra parte, algunas personas creían que estarían a salvo siempre que no lamieran la tela o el papel tapiz, lo que desafortunadamente no era cierto. Otros afirmaban que los médicos simplemente estaban mintiendo. Los panaderos siguieron usando el verde arsénico como colorante alimentario y algunos restaurantes hicieron lo mismo añadiéndolo a sus bebidas. Y todo esto a pesar del hecho de que cada hogar victoriano probablemente tenía un frasco de arsénico para envenenar a las ratas, por lo que sabían que era venenoso. De todos modos, la naturaleza tóxica del Shields Green y del Paris Green siguió pasando prácticamente inadvertida hasta la muerte de Methilda Scheurer, de 19 años de edad, el 20 de noviembre de 1861. Methilda sufrió una muerte horrible y dolorosa por envenenamiento de arsénico, pero a pesar de ello, las autoridades consideraron que su muerte fue accidental. Esa conclusión desencadenó investigaciones y una ola de prensa indignada. Se publicaron artículos detallando las peligrosas condiciones de trabajo en las fábricas de flores artificiales que usaban Shields Green y Paris Green. El arsénico estaba presente en cantidades mucho más altas de lo que se creía en las flores artificiales y otros productos producidos en esos talleres. Los medios británicos en particular decidieron poner fin al uso de tintes verdes en la ropa. Titulares como El baile de la muerte llamaron la atención sobre artículos que exponían los peligros del tinte. En uno de los artículos publicados se explicaba que el tarlatán de color verde, muy de moda en aquella época, contenía hasta la mitad del peso del vestido en arsénico. En un artículo se llegó a decir, refiriéndose a las mujeres que lucían estos vestidos asesinos, bien puede llamarse a la fascinante criatura que lo lleva una criatura asesina. De hecho, lleva en sus faldas suficiente veneno como para matar a todos los admiradores con los que pueda encontrarse en media docena de salones de baile. Realmente hoy se sabe que los vestidos verdes tratados con arsénico eran poco dañinos, pero dado que esos vestidos eran los objetos más públicos y visibles, era fácil sensacionalizarlos y satirizarlos, reforzando la imagen memorable de la mujer frívola y su voluntad a sufrir mala salud en favor de la belleza. En 1858 tuvo lugar el envenenamiento mortal por dulces en Bradford, donde 21 personas perecieron a causa de los caramelos duros con arsénico vendidos por un personaje local conocido como Humbug Billy. 10 años más tarde, los legisladores del Reino Unido finalmente establecieron límites sobre la cantidad aceptable de arsénico en los alimentos. Aunque había tonos de azul y amarillo hechos a través de un proceso similar que también incluía arsénico, esos tintes no tuvieron la misma mala reputación que el tinte verde. Alemania fue el primer país en prohibir los pigmentos de arsénico, pero continuaron produciéndose y utilizándose en el Reino Unido y Francia. Las empresas de papel tapiz continuaron anunciando sus productos como seguros, mientras que los médicos demandaban a los gobiernos la regulación de su uso. Pero aunque en Gran Bretaña se aprobó la Ley de Control de Venenos de 1851 y la Ley de Arsénico de 1868 para limitar las cantidades de arsénico que se podían vender a particulares, los funcionarios del gobierno británico no lo tomaron en serio hasta 1879, cuando la reina Victoria tuvo alojado a un dignatario extranjero en una habitación tapizada con papel verde. El hombre se enfermó gravemente y como había sido la primera persona en alojarse en esa estancia después de que se hubiera colocado el papel tapiz, la reina Victoria no dudó en ordenar que lo retiraran de inmediato no solo de esa habitación, sino de todo el palacio de Buckingham. El público decidió seguir su ejemplo.
A finales del siglo XIX, países europeos, así como Estados Unidos, comenzaron a prohibir la venta de tintes a base de arsénico, lo que hizo que su uso decayera seriamente. Esto, combinado con el hecho de que el público se volvió más consciente de los peligros de estos productos, hizo que el uso de tonos a base de arsénico pasaran de moda. De todos modos, Sils Green y Paris Green todavía estaban disponibles, aunque habían sido reutilizados como insecticidas y veneno para ratas. No fue sino hasta 1895 que se establecieron controles para regular las condiciones en las que los trabajadores estarían expuestos al arsénico. Los tintes modernos se consideran seguros, pero el temor persiste. Durante muchos años el color verde siguió estrechamente asociado con la enfermedad, la muerte y la mala suerte. Desde luego, la época victoriana no deja nunca de sorprendernos. ¿Qué opináis sobre la historia del verde mortal? Dejádmelo saber en los comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, dejad un me gusta, compartid el vídeo y suscribíos al canal. Sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!